Las lágrimas ya cesaron y también los 4 meses de sufrimiento y dolor de las madres venezolanas. Y es que el presidente Nicolás Maduro, tal y como lo había prometido, rescató a los 252 migrantes venezolanos que estaban secuestrados en la cárcel del Secot en El Salvador. En un hecho sin precedentes enmarcado en la política contra los migrantes, Trump ordenó el traslado forzoso de estos venezolanos sin haber cometido ningún delito, sin el debido proceso y sin derecho absolutamente nada a esa cárcel allí en El Salvador, y además señalados de ser enemigos extranjeros. Migrar no es un delito. Esa fue la campaña que se impulsó desde Venezuela. El Salvador se convirtió en un país satélite de Washington y su presidente, Nayib Bukele, fue el carcelero, el secuestrador de los venezolanos. Una vez que pisaron su patria, los jóvenes denunciaron que durante todo ese tiempo los golpearon casi a diario, los torturaron, consumían el agua con el que se bañaban y recibieron otros tratos crueles e inhumanos sin razón y siendo completamente inocentes. Estos 252 venezolanos son las víctimas de un ataque contra Venezuela por parte de Estados Unidos y la extrema derecha venezolana que inició hace 10 años, esto no es nuevo, usando la migración como un arma de guerra. El plan inició con la destrucción de la economía venezolana con la imposición de sanciones ilegales y esto asfixió el país, trayendo como consecuencia la migración. Pero hoy las familias venezolanas se reencontraron con sus hijos, se fundieron en eternos abrazos, abrazos calurosos, llenos de amor. Ese mismo día fueron rescatados 7 niños y niñas que habían sido arrebatados de los brazos de sus madres y días después llegaron 7 más. Entre los rescatados estaba el papá de Maykelis, la niña de 2 años que también fue recuperada por el mandatario venezolano. Pero la lucha aún no termina, quedan más niños y niñas por rescatar. Mientras tanto, el pueblo celebra este gran reencuentro familiar. Venezuela, migrar no es un delito. Pongamos el punto en la I. El cómplice fue el presidente Nicolás Maduro. Por un lado estaba Maiker. Ella no sabe que te va a ver. No. Y del otro lado estaba su esposa Yorelis, su niña de 2 años Maykelis y su hijo. Camina detrás de mí, le dice el presidente Maduro. Fue un momento de emociones encontradas, de corazones que se salían del alma. No pudo venir, chicos. Ajá, aquí te lo entrego, mira. Los corazones se salían del alma. Las miradas se cruzaron. Se fundieron en un abrazo para cerrar la herida. Lo inimaginable sucedió. La unificación de la familia tras un año de haber sido separada, desmembrada por el gobierno de Washington, pero unida por el mandatario venezolano. Fue un momento emotivo. Las lágrimas simbolizaban tanta lucha para rescatarlos. A Maiker, de la cárcel del Secot de Bukele. A Yorelis, del secuestro en un centro de migración en Estados Unidos. Y a la bebé Maykelis, de una familia sustituta impuesta por la administración Trump al arrebatársela de los brazos de su madre. El papá de la niña Maykeli Antonella estuvo en Guantánamo. Y lo que cuentan es terrible, las condiciones de presidio y tortura en Guantánamo. Nosotros le exigimos al gobierno de Estados Unidos que lo devolviera, lo devolvió. Lo tenían en un lote y le dijeron van a regresar a Venezuela. Y ese día, de repente, amanecieron en El Salvador, que fue una gran sorpresa, tanto para ellos como para todo el mundo. En El Salvador, desde que llegaron, fueron humillados,
maltratados y violados en toda su integridad física. Los torturaban y los golpeaban todos los días. Les lanzaban gases lacrimógenos dentro de la celda, como un disfrute sádico, sadismo puro. Para traer de vuelta a los 252 migrantes y lograr esta victoria heroica, el gobierno venezolano negoció directamente con Estados Unidos, es decir, con el dueño del circo y no con el payaso, y pagó un alto precio, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. La negociación incluyó el intercambio de 10 mercenarios estadounidenses que ingresaron a Venezuela para llevar a cabo actos terroristas que fueron desmantelados y tenían el objetivo de desestabilizar el país. Es decir, se canjearon terroristas por inocentes. Uno de ellos fue el ex marín estadounidense Tajú Hanik Ortiz, quien huyó de España luego de haber cometido un triple asesinato. Al llegar a Venezuela fue detenido y condenado a 30 años de cárcel. Pero Estados Unidos poco le importó que fuese un asesino y pidió la liberación de esa persona, como en otras oportunidades, porque ya es reiterado que ha pedido la libertad de ese individuo. Medios hegemónicos trataron de responsabilizar a Venezuela. Otro de los terroristas fue Wilber Castañeda. ¿Qué papel jugó Nayib Bukele? Ninguno. Nayib Bukele no existe en esta negociación que se hizo. Nosotros hablamos con el dueño del circo y nos entendimos con el dueño del circo, no con el nazi payaso que gobierna El Salvador. Las condiciones en que fueron recibidos y que estuvieron estos 252 muchachos venezolanos inocentes, que su único delito es haber migrado. Para los que creen que emigrar es un delito, y migrar no es un delito, es un derecho humano. El 18 de julio se materializó la victoria del pueblo venezolano con el rescate de sus migrantes secuestrados en los campos de concentración salvadoreño. Pero para ello, el gobierno del presidente Nicolás Maduro pagó un alto precio. El retorno de los 252 venezolanos se logró a cambio de la liberación de 10 mercenarios estadounidenses. Entregamos 10 terroristas por 252 inocentes. Y no me arrepiento. Si lo tuviera que hacer, lo haría de nuevo, con el apoyo de la justicia venezolana, que fue vital, importante para que pudiera darse este canje humanitario y se liberaran 252 venezolanos que estaban en los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele. Uno de ellos es Wilber Castañeda, un SEAL de la Marina estadounidense que fue detenido el año pasado en una operación que desarticuló un plan desestabilizador contra el gobierno bolivariano de Venezuela. En septiembre de 2024, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, contó los detalles en nuestra multiplataforma internacional Telesur. En Venezuela fue detenido un operador especial de aire, mar y tierra de la Armada de los Estados Unidos, conocido como los Navy SEAL, grupos élites de la Fuerza Armada estadounidense, el señor Wilber Joseph Castañeda, quien es parte desde el año 2009 de los Navy SEAL. Ese señor estuvo destacado en misiones de combate en Afganistán en el año 2010 y en Irak en el año 2014, con una vasta experiencia en sabotaje, en explosivos, combate urbano y cercano, en paracaidismo libre, experto en armas mixtas, pistola y fusil. Fue capturado aquí en Venezuela el día primero de septiembre. Una operación de seguimiento que nosotros, gracias pues a información que nos había llegado, comenzamos a buscar conexiones telefónicas y fue capturado en la zona montañosa entre La Victoria y la Colonia Tovar. El plan era atacar el Palacio de Miraflores, en una conspiración liderada por Washington en complicidad con la extrema derecha venezolana. Otro caso de estos 10 mercenarios estadounidenses es el de Dahoud Hanik Ortiz, un exmarín condenado por matar a 3 personas en Madrid en 2016. Fue detenido en Venezuela en 2018 con 2 identidades falsas, un carnet estudiantil alemán y una credencial militar de la prestigiosa Orden Corazón Púrpura.
y en 2024 recibió una condena de 30 años de prisión. Lo que los ciudadanos españoles denuncian es que ahora regresa a Estados Unidos libre de pecado, en un gobierno que los recibe y les da impunidad, mientras que los migrantes son tildados de criminales sin haber cometido crimen alguno. Bueno, Venezuela, primero hay que decir que si bien es cierto, y como lo planteó nuestro presidente Nicolás Maduro, pagó un precio muy alto en el sentido de que mercenarios confesos y que están demostrados que vinieron fue a sabotear nuestro país, a promover desestabilización, incluso intentar asesinar a nuestro presidente Nicolás Maduro y autoridades de la revolución bolivariana. También es cierto que, bueno, para la diplomacia bolivariana y para la diplomacia de paz y para nuestro pueblo, bueno, ningún precio es tan alto, nada es tan alto como poder devolverle a sus familias estas 250 muchachos jóvenes que fueron secuestrados en El Salvador sin ningún tipo de juicio y sin ningún tipo de causa, así como toda la lucha que venimos haciendo por el reencuentro en la familia, porque retornen los niños y niñas y adolescentes secuestrados en Estados Unidos a sus hogares. Las violaciones de derechos humanos no pueden quedar impunes. Por eso, el Ministerio Público de Venezuela abrió una investigación contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La medida responde a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los 252 venezolanos que estuvieron secuestrados en el Secot. Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, Bukele ordenó las torturas y las agresiones contra los migrantes que ya están con sus familias. Una vez que aterrizaron los migrantes liberados del secuestro, las violaciones de derechos humanos fueron más evidentes. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, abrió una investigación en base a los testimonios contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele por los crímenes de lesa humanidad e instó a la comunidad internacional a acompañar la medida, una respuesta que aún no llega. Casi todos, una gran mayoría, fue abusada sexualmente, agredido sexualmente por los custodios, cuando los llevaban a la celda de castigo. A Bukele se le acusa de privación ilegítima de libertad tras las agresiones físicas contra los connacionales mientras estaban recluidos. Se cuenta que más de 427 casos registrados y documentados de salvadoreños han muerto allí. Han salido una cantidad grandísima de muchachos mutilados en condición vegetal. Se cuenta que son miles los muertos, más allá de los que se tienen registrados. Pero nunca ha podido salir un salvadoreño en buenas condiciones a denunciar lo que ahí sucede. Ahora sí están los venezolanos. Ahora esto es un escándalo mundial. Y yo espero que haya justicia. Y nosotros, así como acompañamos a los familiares, madres, abuelas, tías, padres, hermanos, hijos de estos muchachos, para recuperarlos, y dijimos, los vamos a recuperar, volverán y volvieron, así también los vamos a acompañar para que haya justicia. Y los que los capturaron, los torturaron y les hicieron lo que le hicieron en ese campo de concentración, paguen ante la justicia. Forma parte de este nuevo modelo de negocio que viene promoviéndose desde Estados Unidos, que pretende utilizar a los migrantes como mano de obra barata y como un nuevo objeto de negociación, lo cual sin duda marca un precedente muy grave porque estamos hablando de que en el mundo el 3,6% de la población es población migrante y ya hemos visto lo que estas políticas reflejan o que han convertido, por ejemplo, en zonas en el mar Mediterráneo en un cementerio y que ahora en el caso de América Latina se pretende a través de este dictador Bukele avanzar en estas nuevas formas de negociación que ha demostrado también, y son muchas las historias y ahora los testimonios que vienen desde el Secot, que este es un centro de tortura, que hay negociaciones entre Bukele y las maras y que significa además todo un espacio de violación de derechos humanos.
Lo más doloroso es escuchar las declaraciones de estos 252 hombres. Las denuncias van desde golpizas diarias hasta violaciones sexuales. Los abusos son incontables. Su rescate fue una victoria épica para estos jóvenes cuya esperanza se había desvanecido en medio de tanto horror y dolor. Jóvenes venezolanos que son padres, hijos y hermanos, no son criminales. Por cierto, la llamada comunidad internacional hizo silencio y ni hablar del alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk. Tampoco la Cruz Roja Internacional, que los visitó en 2 oportunidades, vio sus condiciones físicas y jamás hablaron por ellos. Los 2 primeros escalones del avión yo no los toqué, a mí me lanzaron. Me agarran los policías de El Salvador y empiezan a pegarme. Me montan en el autobús y ahí me arrodillan y dándome con el rolo me dice, de aquí vas a salir a los 90 años. Ahí yo de verdad me perdí. Me estaba echando agua y me cacharon y me llevaron para isla y abusaron de mí. Me colocaron a hacerle sexo oral a un oficial y entre 3 oficiales agarraban los rolos y me los pasaban por mis partes íntimas y para mí eso fue demasiado devastador, fue mi integridad como ser humano, como persona de la comunidad, bajo al piso y lo único que me pasó por mi cabeza fue Dios, acuérdate de mí. Ellos con perdigones y balas y nosotros con jabón y agua. Si hubo un momento fuerte, la única arma que nosotros tuvimos en ese momento fue guindar sábanas y amenazarlos que nos íbamos a ahorcar si nos seguían pegando. Y la verdad sí fue, yo nunca he visto un muerto, nunca he estado en una situación así y de verdad al verme con esa sábana en el cuello, yo lo que hacía era pensar en mi hija y pedirle perdón. Fueron muchos sentimientos encontrados el saber de que hay un desfile en la Semana del Amor en París a tu nombre y a los nombres de todos los 252 presos. Hay alguien que de verdad les exigió a sus modelos que se raparan la cabeza, de que se vistieran como nos vestían, todos de blanco. Y quisiera, para mí, más que un desfile fue un homenaje en honor a nosotros. Y de verdad que si tuviera la oportunidad de hablar con esa persona, con ese diseñador, lo único que tuviera que decirles es gracias. Gracias por no abandonarnos, por también preocuparse por nosotros y ya más nada. Ellos nos dijeron a nosotros que la única diferencia entre los maras y nosotros es que a nosotros no nos podían matar. Los oficiales a nosotros nos aceptaron que ellos matan a los maras y los lanzan en una fosa común. Estados Unidos declaró a los migrantes venezolanos como enemigos extranjeros, desempolvando una ley de 1798 violatoria al derecho internacional. Esto le dio luz verde a Trump para hacer lo que quisiera con ellos. Los vinculó además con el extinto Tren de Aragua, creó la narrativa absurda que el presidente Nicolás Maduro invadió a Estados Unidos con estos delincuentes que fueron catalogados como terroristas y por lo tanto, en nombre de la defensa nacional, debían sacar a su enemigo. La única prueba del delito para detener a los migrantes venezolanos eran sus tatuajes. El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, aseguró que toda la campaña de descrédito contra los migrantes venezolanos es parte de un plan. Según el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, las deportaciones masivas son usadas como arma de agresión contra Venezuela. Moncada señala que la Casa Blanca usa la migración como un arma de agresión disfrazada de legítima defensa, en medio de lo que ellos califican como una emergencia nacional, pero añade que se trata de la continuación de la doctrina Monroe bajo la vendida idea de una guerra contra los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, que califica como invasores. El presidente estadounidense no ha ocultado su intención de derrocar a su homólogo Nicolás Maduro como prioridad y a los gobiernos de Cuba y Nicaragua como consecuencia. En el caso de Venezuela, Trump invocó la ley de enemigos extranjeros bajo el pretexto de que los migrantes eran miembros de la extinta banda criminal del Tren de Aragua, misma que atribuyen al presidente Nicolás Maduro como presunto líder promotor del terrorismo. En base a ello, los migrantes venezolanos fueron secuestrados y enviados a un campo de concentración en El Salvador, tratados como criminales pese a que ninguno cometió delito alguno. La estrategia de Trump fue continuada por la restricción de los instrumentos legales para regularizar la permanencia de los migrantes, tales como el estado de protección temporal, con un estimado de 2,4 millones de migrantes según el diario The New York Times. Toda esta campaña que hizo la ultraderecha
¿no?, que hizo toda esta gente, la Sayona, Julio Borges, Leopoldo López. Ellos son los responsables, te lo digo. Ellos son los responsables de haber impuesto el relato del Tren de Aragua en Estados Unidos. Son los responsables de los coyotes que se llevaron a miles de personas y muchachos a los Estados Unidos. Y son los responsables de haber pedido que se llevaran a estos muchachos a El Salvador. Y todos ellos, la Sayona, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó, salieron a aplaudir cuando estos muchachos llegaron a las cárceles de El Salvador. Y ahora guardan silencio. Silencio cobarde, porque son unos cobardes. Son unos cobardes. Se lo digo ante el pueblo de Venezuela. Son unos cobardes. No tienen cara, no tienen moral, no tienen nada. Por eso están derrotados y prácticamente desaparecidos de la vida política del país, porque el pueblo de Venezuela los señala como culpable de haberle no solo pedido sanciones contra Venezuela, que ya es grave, bloqueo contra Venezuela, no solo de haber pedido invasiones contra Venezuela, sino de haber pedido y aplaudido y celebrado el secuestro de 252 muchachos, la tortura de 252 muchachos. Se trata de una victoria en medio de la inacción de la comunidad internacional que no se activó ante las violaciones de los derechos humanos. El gobierno de Venezuela ha condenado rotundamente esta postura de los organismos multilaterales que poco o nada hicieron por los 252 migrantes venezolanos. Y aquí no solo hablamos de los crímenes contra estos 252 jóvenes, sino del genocidio contra el pueblo palestino que continúa con la complicidad de Estados Unidos e Israel. La Corte Penal Internacional se queda callada, mira a un lado, mientras caen miles de niños, niñas, mujeres todos los días tratando de alcanzar un pedazo de pan. La ONU se queda callada. Así que estamos en un momento de cambio mundial. Es un cambio producto del surgimiento del mundo que algunos llaman multipolar. Nosotros lo llamamos pluripolar y multicéntrico, del nuevo mundo. Bueno, aquí en las Naciones Unidas desde hace tiempo se ha demostrado todos estos organismos que responden más a los intereses económicos y a quien los financia. En este caso, Estados Unidos es prácticamente quien lleva la nómina, la logística y todo el financiamiento de los organismos internacionales, que a las políticas de paz y a las políticas soberanas que desarrollan cada uno de los países que conforman esta organización. Los migrantes venezolanos contaron que se rebelaron en 2 oportunidades para exigir que no los golpearan y también para exigir su libertad. Esto jamás había ocurrido en el Secot. Rompieron incluso los candados de las celdas en medio de la situación tan dura que vivieron. Jamás perdieron la esperanza que el presidente Nicolás Maduro los fuera a rescatar y lucharon por su dignidad. Nos hicimos sentir como venezolanos, a los venezolanos se nos respeta, eso nos dijeron. También denunciaron que se sintieron utilizados por la extrema derecha. Esta historia concluyó con un final feliz. 252 familias fueron reunificadas y están recuperando el tiempo perdido. El plan Vuelta a la Patria, creado por el mandatario venezolano en el 2018 para rescatar a los venezolanos, continúa su puente humanitario trayendo más y más migrantes. Pusimos el punto en la I.